Es para mí un verdadero honor presentar a la siguiente ponente, licenciada en Sociología, diplomado en Educación Especial, actualmente cursa maestría en Educación y ha participado como ponente en el Congreso Legislativo del Estado. Por favor, recibámosla con un fuerte aplauso a la licenciada Kernia Sagrario Chavarría Espinosa. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Agradezco muchísimo la invitación el día de hoy a todos los organizadores de este congreso. Agradezco mucho también el que se hayan dado cita el día de hoy a todas y todos ustedes para venir a aprender o reforzar los conocimientos que ustedes ya tienen desde su experiencia, desde lo que han aprendido en el ámbito académico. Y estamos, bueno, estoy muy agradecida y muy contenta de estar el día de hoy por acá. El tema que me va a tocar abordar es el acceso universal incluyente en el sistema de salud para personas en situación de discapacidad. La siguiente, por favor. Bueno, primero vamos a dar una revisión breve de lo que es el acceso universal, y según la Organización Mundial de la Salud, nos dice que es aquel donde todas las personas que necesitan atención a la salud reciben de manera oportuna a través de los servicios, tanto instituciones públicas como privadas, pues tienen que actuar para promover, recuperar y mantener la salud de las personas. En términos generales, pues es lo que nos marca en sí entender un sistema universal de salud, la Organización Mundial. La siguiente, por favor. Es una gracias. La siguiente. Una más. La siguiente. Ok, gracias. ¿Qué va a implicar? Pues que tengamos realmente un acceso universal e inclusivo en nuestro sistema de salud. Pues implica muchísimo. Implica que las comunidades y las personas tengan el acceso sin discriminación alguna a los servicios integrales de salud, que sean adecuados, que sean oportunos, que tengan calidad y que sean de acuerdo a sus necesidades, tanto medicamentos, los servicios que se exponen los usuarios, y pues también procurar sus dificultades financieras, en particular los grupos de situación de vulnerabilidad. Estos grupos de situación de vulnerabilidad regularmente se refiere a personas adultas mayores, personas con discapacidad, personas de la diversidad sexual, personas migrantes, afrodescendientes y pues personas en situación de discapacidad. La siguiente, por favor. ¿Qué nos menciona en concreto del acceso universal a la Organización Mundial de la Salud? Pues que de acuerdo con ella y a la Organización Panamericana de Salud, el acceso universal oportuno y efectivo es fundamental para que la cobertura universal sea una meta realizable. Aquí es importante poner en contexto que el acceso universal no es lo mismo que la cobertura universal. Para tener realmente un acceso en concreto a las personas en situación de discapacidad, necesitamos trabajar en que se tenga la cobertura a estos servicios de salud, lo cual implica todo un reto. La cobertura de salud implica la capacidad que se tiene para satisfacer la demanda
de la población por medio de hospitales, empleados, equipos, medicamentos y presupuesto. Es decir, ¿qué es lo que nos está pidiendo la población? ¿Cuáles son sus exigencias, sus necesidades? Eso es lo que demanda la población en cuanto a cubrir una cobertura universal. La siguiente, por favor. Incorporar una visión incluyente, que es cuando aquí entra la perspectiva de hacerlo desde una perspectiva de inclusión, que en sí viene a reforzar lo que tiene que ver el acceso universal. Pero vemos que dice que tener una visión incluyente en el sistema de salud significa suprimir las barreras que impiden a las personas en situación de discapacidad acceder y participar de los servicios de salud que se ofrece a la población en general. Es decir, que a las personas con discapacidad se les atienda como se atiende a la población en general. Esto vino a reforzar tener una visión y una perspectiva de inclusión al acceso universal. Haciendo los ajustes oportunos en las políticas públicas, la práctica, las instalaciones y los avances en la ciencia y las tecnologías médicas. La siguiente, por favor. Hace un momento pues decía que la visión de inclusión pues es ir eliminando estas barreras, pero vemos que en contextos actuales y reales pues existen muchas barreras aún para que una persona en situación de discapacidad de cualquier espacio pues se enfrente a tener realmente este acceso. Las barreras que pueden presentarse van desde la física, la institucional, la informática, las culturales, las económicas, la de comunicación. ¿A qué nos referimos con estas barreras? Pues la física es desde que una edificación donde se ofrecen servicios de salud, pues no cuenta con todos los accesos para ingresar a los espacios, consultorios médicos, si son de varios pisos, acceder a los pisos, acceder a los consultorios, a los espacios de urgencia. Son todas estas barreras arquitectónicas que hoy por hoy todavía hay muchos espacios en los servicios de salud pues se tiene que estar trabajando y modificando. Los culturales, que son los que mayormente se enfrenta una persona en situación de discapacidad, pues son en la convicción en cómo entendemos la discapacidad y cómo la entendemos hacia una infancia, niño o niña, y cómo la entendemos hacia una persona joven o adulta, y que la mayoría de las veces el personal o las instituciones infantiliza a una persona en situación de discapacidad y en los hospitales se nos siguen atendiendo como infantes, y por el desconocimiento de saber qué tipo de discapacidad o condición pasa a la persona es que tenemos estas barreras culturales. La informática, pues es que no se tienen los accesos en cuanto a la información. ¿Qué tanta información se otorga de hospitales, centros médicos, dispensarios? Y pensemos en un contexto rural, cuando una persona en situación de discapacidad va y pregunta sobre algún tema de salud. Si esa persona pensemos que es una persona que tiene VIH, una persona que desea saber sobre métodos anticonceptivos, ¿cómo le vamos a dar esa información si la persona tiene una discapacidad auditiva y no escucha? ¿Cómo le vas a transmitir esa información si no tienes las herramientas para poder transmitir y que esa persona conozca esa información para proteger su salud o poderla atender con una mejor calidad?
Obviamente las barreras de comunicación pues van en correlación a estas. Las económicas pues dependen del poder adquisitivo que tenga la persona. Si una persona vive en situación de pobreza, se hace más complejo su acceso a la salud, porque implica muchas cosas, implica el traslado a ese lugar de salud, implica muchas veces el acompañamiento, implica saber comer si necesita que comer antes. Entonces, muchas de las veces cuando no se tiene este acceso económico, se deja de lado la atención de salud o la prevención a enfermedades, porque la persona necesita cuestiones inmediatas, como es poder alimentarse, y son algunas de las barreras que se pueden enfrentar. Y como podemos interpretar aquí, es que la mayoría de estas barreras que se piensa que tiene una persona con discapacidad al momento de atenderla, no necesariamente son propias de la persona que vive la condición de discapacidad. Como lo dice el recuadro, la problemática que enfrenta una persona con discapacidad suele manifestarse en los contextos y relaciones sociales más que el estado de salud de la persona, más que su condición de tener una discapacidad auditiva que no puede escuchar. Es importante hacer consciente que la discapacidad se hace presente en la sociedad cuando en el contexto y en el espacio donde se desarrolla no se tiene ese acceso universal. La siguiente, por favor. En los servicios de salud existen distintas barreras que pueden limitar la calidad y en el peor de los casos, pues esto lleva a cuestiones de perder la vida. Por ejemplo, el acceso limitado a los servicios de salud en servicios inefectivos, e ineficientes, quejas médicas, costos elevados, falta de infraestructura, no se tiene el medicamento, falta de personal. Esto lleva a la insatisfacción de los usuarios y de los profesionales de la salud. El tiempo de espera para darles atención. Si es una persona sorda, pues en cuánto tiempo la vas a atender, y si es un tema urgente. Afectación de la credibilidad. Pues ¿qué pasa? Que las personas en situación de discapacidad no creen después si no se quieren atender, porque a falta de estas carencias, barreras o limitaciones, dejan de lado su estado de salud y realmente pues llegan estas consecuencias fatídicas de perder la vida. La siguiente, por favor. Yo actualmente me desenvuelvo más en el corte de programas y políticas públicas en el sector legislativo y de ley. Este tema de atención a personas con discapacidad, pues he estado trabajando incluso desde que estoy en preparatoria, pero ahorita estoy en una línea más cercana a las cuestiones de ley, y es importante también dar un repaso al marco legislativo que tenemos en el país, revisarlo y saber qué está pasando y cómo podemos aportar a esto. Desde el marco legal, pues tenemos como derecho fundamental establecido en la Constitución Política de nuestro país. En su artículo 4, pues señala que el acceso a la salud es una garantía individual, por lo que los servicios de salud deben estar disponibles para todos los individuos. La ley es muy clara, para todos y para todas. No dice si provienes de una comunidad rural, de la ciudad, si tienes condiciones.
En el supuesto del marco legal es que todos tenemos el derecho a pues acceder a los servicios de salud. Pero pues ustedes seguramente han notado que hay un abismo en cuanto a lo que nos dice la ley con lo que realmente pasa, ¿no? Y ustedes lo viven día a día desde sus trabajos y sus espacios en los hospitales. La siguiente, por favor. La Ley General de Salud, en su artículo 2, menciona que la protección a la salud pues consiste en varias cosas. Que los individuos tengan un bienestar físico y mental, prolongar y mejorar la calidad de vida, que las personas gocen de servicios de salud y asistencia social eficaces y oportunos, que los individuos conozcan los servicios que pueden utilizar, que haya investigación suficiente para desarrollar mejores servicios de salud. En caso concreto, para personas en situación de discapacidad, pues sus derechos están sólidamente establecidos. Tenemos la Ley Estatal de Salud aquí en Jalisco, tenemos la Ley General para la Inclusión de Personas con Discapacidad, tenemos la Ley Estatal para la Inclusión de Personas con Discapacidad, y en todos puestos están bien reforzados los derechos y también obligaciones que tenemos las personas en situación de discapacidad en el tema de nuestro sistema de salud. No hay discusión en cuanto a que están ahí mencionados de que se deben hacer cumplir por todas las instancias a las que les compete, ¿no? La siguiente, por favor. Incluso tenemos ya en el tema específico de accesibilidad en cuestión de edificación y de infraestructura, tenemos normas que nos marcan y nos dicen el cómo se debe de hacer un edificio o un dispensario o un centro de salud. Estas normas se hicieron para facilitar el tránsito, uso y permanencia de las personas con discapacidad en establecimientos de atención médica, ambulatoria y hospitalaria del Sistema Nacional de Salud. Y bueno, tenemos que en el 94 se hace la primera norma, que es la norma 001. Esta se publica en el Diario Oficial de la Federación, pero pues también al cambio de gobierno y que también vivimos en una sociedad en constante cambio y que hay que actualizarse, esta norma se cancela y se promulga bajo otro decreto su cancelación para cambiarla a la norma 223, y esta se publica en 2004, porque la norma anterior pues era insuficiente. También la redacción que contenía esta norma pues también ya no respondía a las necesidades que se estaban viviendo pues más en lo contemporáneo, y porque también la Convención Internacional de los Derechos Humanos, por la cual México es parte, nos va marcando las pautas de cómo se debe de hacer pues las cosas, cómo se debe brindar la atención, cómo deben ser los accesos, cómo debe ser el trato. Entonces pues se cancela y se pasa a la norma. En esta norma pues vienen muchas cosas de corte de arquitectónico, meramente. Las dimensiones que tienen que tener los baños, los módulos de atención de información, los escritorios, los consultorios, las medidas que tienen que tener los baños, los pasamanos, la inclinación de las rampas, las guías podotáctiles por donde se guía una persona con discapacidad visual, los sistemas auditivos. Esto es más específico en cuestión de infraestructura de un edificio o un espacio.
Y en el 2012, y es la más reciente, con la que contamos actualmente, es la norma 030, y esta sale el 21 de febrero. En cuanto al acceso universal, en cuestión de edificación, porque una cosa es la accesibilidad universal, partiendo de un diseño arquitectónico de fácil acceso para todas las personas, y el diseño universal se basa en que este diseño sea para todas y para todos, no solo para personas en situación de discapacidad, sino que una infancia la pueda usar, una persona adulta mayor la pueda usar. Ese es el diseño de accesibilidad universal. Pero existe el acceso universal. Ahí es como la disociación que podemos ir haciendo. Como lo dice la lámina, pues estas son las medidas que nos marcan las normas para el mobiliario en atención al público de una persona, en este caso que sea usuaria de silla de ruedas. ¿Sí? La siguiente, por favor. Sin embargo, a pesar de que en nuestro país pues tenemos bien sedimentadas todas estas normas y leyes, el sistema de salud de México es complejo y atiende de manera diferenciada a la población con un financiamiento desigual, y lograr que toda la población mexicana esté afiliada a una institución de salud no necesariamente implica que se alcanzó una cobertura universal, que es lo que veíamos al inicio. ¿Hasta dónde atiende el sistema de salud? ¿A quiénes atiende el sistema de salud? Y sobre todo, ¿cómo los atiende? Para ello es necesario considerar, además de la afiliación, el gasto que se destina a los distintos servicios que ofrece un subsistema. Estos subsistemas pues son pues los dispensarios que existen en comunidades de la zona norte de Jalisco o en zonas rurales. Igualmente pues implican los centros de atención de salud privada, ¿no? Que aunque pareciera que tienen pues mejor equipo, las instalaciones más adecuadas, también tienen ciertas deficiencias, ¿no? Y pues ustedes en eso tienen más experiencia y más contexto de la realidad en lo que se presenta en una institución de salud en el sector privado y en el sector público. Pero más allá de tener los accesos y el equipamiento, el acceso universal también depende de otras barreras que se tienen que trabajar en ambos sectores. La siguiente, por favor. Adaptar una serie de medidas para garantizar este derecho, pues es muy necesario. A pesar de que tenemos estas leyes y esta diferencia en cuanto a lo que nos marcan las normas, leyes y ordenamientos o reglamentos municipales de salud que se tienen en los municipios de Jalisco, pues tenemos que adaptar lo que se tiene, y aquí les voy a presentar a continuación algunas aportaciones que se deben de empezar a implementar, porque sabemos que, pues como lo decía la lámina anterior, el sistema de salud en nuestro país es muy complejo. En caso personal, mi diagnóstico como tal, mi diagnóstico médico, porque es importante para ustedes saber diferenciar el diagnóstico médico con tener una situación de discapacidad. Y ir eliminando que una discapacidad no es meramente un estado de enfermedad. Mi discapacidad no me tomo un medicamento y a los 15 días que me manden en reposo, pues ya voy a estar mejor. Una condición de discapacidad, por eso se pone condición o situación, porque es una situación permanente. Y una enfermedad, pues sí, es un tratamiento. En caso personal, pues mi diagnóstico es antogriposis.
Se los comparto, es una enfermedad de nacimiento musculoesquelética que pues de ahí derivó pues estar en un estado de situación de discapacidad. Fui atendida siempre en centros de salud pública, mayormente en el centro médico. Soy del interior del estado de Ixatlán, entonces pues claro que desde pequeña estuve detectando la diferencia en cómo se atendía a una persona en un municipio del interior, en cómo se atendía a una persona acá en la ciudad, ¿no? En la zona metropolitana de Guadalajara. Entonces hace rato comentaba a Lorena, que nos recibió, y le decía, vaya que conozco hospitales, ¿no? En sentido de salud, de cómo me ha atendido mi salud. Pues vaya que he tenido varias experiencias y pues a lo largo de mi vida, ¿no? Desde mi infancia, quizás en mi infancia no detectas tantas cosas, pero sí te vas dando cuenta, ya que llegas a la adolescencia, pues vas detectando más cosas en esta realidad de los servicios de salud y el sistema de salud que tenemos en nuestro país ahora como en la vida adulta, pues es sumamente complejo. Entonces, pues la tarea que ustedes tienen y que todos, ¿no? Porque todos tenemos que contribuir a estos servicios, pues vaya que es una labor titánica. Bueno, algunas estrategias que yo les quiero presentar que podemos hacer como país, como Estado, es revisar todas las leyes y políticas permanentes que afectan los derechos de las personas con discapacidad. Se necesita profundizar en ellas y modificarlas. Es importante que estén descritas y escritas, porque lo que no se dice, pues no existe. No sé si estén de acuerdo. Entonces, si no tenemos un respaldo jurídico que nos marque que debe de existir ciertas cosas, y hoy por hoy en muchos municipios de Jalisco y en el país, pues existen muchas carencias en cuestión legislativa. Por ejemplo, yo ahorita trabajo en el Congreso del Estado de Jalisco con la diputada Susana de la Rosa por Futuro y acabamos de presentar una iniciativa en cuanto a enfermedades raras, porque las enfermedades raras en Jalisco no estaban contempladas. Ni siquiera se tiene un registro de cuántas enfermedades raras hay en nuestro estado. Entonces, pues imagínense dónde estábamos dejando ese porcentaje de la población en nuestro estado. La siguiente, por favor. Es crucial que los profesionales de los servicios de la salud estén al tanto de los derechos, necesidades y preocupaciones de personas con discapacidad. Que ustedes que están en primera línea como enfermeras, pues es bueno. Yo me acuerdo que las enfermeras a mí me echaban plática y me decían, ¿cómo te sientes? Pero también ustedes es bueno que saquen pues información de ahí. Ellos que detectan, ellos que les preocupa, qué necesidades tienen para en conjunto irlas mejorando. Fomentar en los establecimientos sanitarios su infraestructura y servicios pues sean inclusivos. Esto pues ya es de corte a presupuesto, pero también ustedes como parte del sistema pueden hacer estas observaciones. Aquí hace falta una rampa. Aquí necesitamos que nos traigan un curso de lengua de señas mexicanas. Ahora que venimos de este catástrofe emergente del COVID, me tocó, yo todavía estaba en el municipio de Ixatlán, soy originaria del municipio de Ixatlán, y cuando nos llegó COVID, pues fue tremendo, ¿no? Yo me asusté. Por tema de salud, yo la verdad es que estaba muy preocupada, y la población, ¿no? Por el desconocimiento de este virus. Pero me di cuenta que no teníamos un protocolo de acción para una persona con discapacidad que tuviera COVID,
¿Cómo le íbamos a atender allá en el Seguro Social o en nuestros centros de salud que tenemos municipal por parte del ayuntamiento? ¿Cómo le íbamos a dar la atención a una persona con discapacidad visual que tuviera COVID? ¿Cómo le decíamos qué tocar, qué no tocar? Entonces, pues nos dimos a la tarea de hacer un protocolo que no teníamos. Imagínense, o sea, en la actualidad, ¿y cuántos municipios ya tendrían ese protocolo? ¿Y cuántos no lo tienen y no lo hicieron? ¿Y cómo atendieron a una persona sorda? ¿Cómo una persona sorda iba a llegar y decir, tengo fiebre, tengo tos? Entonces, es importante ir analizando estas situaciones en el sistema de salud. La sensibilización y la capacitación constante. Estoy en la anterior, en la misma. Gracias. De los proveedores de servicios de salud de primera línea. Pues, ¿quién está en la primera línea? Para médicos, enfermeros. Son los que deben estar, así como el día de hoy, pues, que tuvieron a bien hacer este congreso, pues estar así en constante capacitación. El aprendizaje nunca termina. Y pues implementar y difundir información en formatos accesibles. Formatos accesibles en sistema braille, formatos accesibles si no se tiene una impresora o alguien que nos mande a hacer un sistema braille, pues para una persona con discapacidad visual, pues algo auditivo, hacerle un audio donde se vea un tríptico ejemplo de la donación de sangre, que una persona con discapacidad visual quiera donar sangre, pero necesita información. Tienen ustedes a la mano el tríptico, pues es leerles el tríptico y para no quitarles el tiempo, porque tienen más pacientes en fila seguramente, pues es ya tener ese tríptico en auditivo para que la persona que llegue lo pueda escuchar. Esos son ajustes que podemos hacer y que no requieren un presupuesto enorme, que sabemos que también eso es algo que nos limita mucho en nuestro sistema de salud en el país, ¿no? Los recursos que se otorgan a los servicios de salud y que tenemos pues diferentes instancias, ISSSTE, Pemex, ¿sí? La siguiente, por favor. Ir eliminando un enfoque de atención maternalista y paternalista y desinformado. No sé si ustedes hayan escuchado estos términos de maternalista y paternalista. Este es un enfoque que se vive mucho en cualquier espacio de salud y no solo de salud, en muchos espacios. Y a mí me toca vivirlo constantemente y a colegas, compañeros con discapacidad les toca vivir también. Este enfoque va de aprender a una persona con discapacidad tal cual, como si fueras mamá y papá. Entonces, eso para una persona con discapacidad que ya es joven o adulta, ejemplifico, una persona con síndrome de Down se le atiende mayormente con un enfoque paternalista y paternalista, la mayoría de las veces. Y esa persona, pues no necesita tampoco ese enfoque, porque lo que se busca es que la persona pues tenga también su autonomía, su independencia, se le respete como adulto, si ya es una persona adulta. A mí me ha tocado mucho con consultorios. ¿Cómo estás, mijita? Es una forma de lenguaje. Con esta pastillita te vas a curar, con esta jeringuita. Sí, sí me
explico? Sí, no sé si quede claro el ejemplo. Entonces la persona supone que yo necesito un trato así por tener una discapacidad. Entonces pasa otra cosa que también me ha pasado mucho. La mayoría de las veces yo necesito una asistencia, un acompañante, un cuidador. La mayoría de ocasiones quien me acompaña pues es un familiar directo, hermana, mamá, papá, en donde me acompañan al hospital o a alguna consulta, porque pues a veces el consultorio es inaccesible, regularmente uso esta silla de motor que es pesada, si hay escalones o demás, pues necesito ciertos apoyos. Pero luego pasa que cuando me hacen la receta el médico, a mí nunca me dio la consulta, se la dio a mi mamá. Siempre volvió a ver a mi mamá, a mi hermana, a mi tía, a mi papá. Y yo, ¿sí me voy a entender? Ese es el enfoque paternalista y maternalista que debemos ir eliminando en la atención médica. Y que muchas personas, digamos que te acostumbras, pero no es correcto hacerlo así. Porque le quitas autonomía e independencia a una persona. ¿Qué pasa el día de mañana que no acuda con el familiar a la cita médica? Yo no voy a saber qué responder, porque ya estamos habituados a que siempre se dirijan al acompañante. Ese es un enfoque maternalista. No darle la atención a la persona con discapacidad. Claro, ojo, que va a depender de la condición de discapacidad que tenga la persona, desde luego. Pero sí es procurar que cuando esa persona no tiene una discapacidad intelectual, no tiene una discapacidad que tengas que decirle al asistente, al cuidador, al acompañante, las indicaciones, porque va a ser de difícil comprensión para el paciente, ahí sí. Pero no debemos suponer que la persona no nos va a entender. O me tocaba que estaba internada y llegaban y me ponían suero o el catéter y no me decían. Pero es que ya le dijimos a tu mamá que está aquí afuera. ¿Sí me explico? Entonces es importante ir detectando qué discapacidad tiene y si no sabes, preguntando. ¿Buscas que te atienda a ti o me refiero a tu acompañante, me refiero a tu cuidador, a tu familia? ¿Sí? Abordar la accesibilidad en el sentido amplio. Esto incluye, por ejemplo, las entradas a edificios, centros de salud, el equipo adecuado, los aseos y los medios de transporte al centro en cuestión. Eso también es muy importante. Asegurar la participación de las organizaciones de personas con discapacidad. Siempre en cualquier persona a la que voy, en cualquier espacio al que voy, les hago mucho énfasis en que siempre hay que trabajar de la mano con organizaciones de la sociedad civil, con personas que ya tienen trayectoria y experiencia en temas de discapacidad. ¿No? Llámese un hospital, llámese un centro. Nosotros, en el tema legislativo, siempre consultamos o preguntamos a las personas que ya tienen más años trabajando, que son expertos académicos, que vienen de una asociación civil, de un colectivo de personas en situación de discapacidad, porque ellos tienen la experiencia, la vivencia y la actualización de información también. Entonces siempre es importante ustedes, el sector, ubicar estas personas, ¿no? Y consultar a las personas con discapacidad. Consultar en el sentido de qué opinan, ¿no? Veíamos en una lámina antes, qué opinan, qué les preocupa, qué necesitan. ¿Sí?
La siguiente, por favor. Implementar y difundir información en formatos accesibles. Ya lo veíamos viendo. En sistema braille, sistemas auditivos, el lengua de señas mexicanas. Para personas con discapacidad intelectual están los pictogramas. No sé si han escuchado, el pictograma es diseño pero grande y descriptivo. Los pictogramas, cuestiones muy lúdicas, de colores, en tamaños más grandes. Asegurar la participación, esto otra vez reiterado, de las organizaciones en iniciativas de divulgación. Esto es que nos vayamos pasando la voz entre nosotros, compartir la información que se tiene. Recopilación de datos sobre la prestación de servicios de salud a personas con discapacidad. La siguiente, por favor. Para llegar realmente a un sistema de salud universal, se requieren acciones pues para mejorar, ¿no?, la calidad de la atención. Es necesario reducir la fragmentación del sistema de salud, así como asegurar el financiamiento eficiente. Sabemos que si no hay financiamiento, pues difícilmente se logran hacer muchas de estas cuestiones. La siguiente. Y bueno, aquí algunas de las cuestiones, pues igualmente son los medicamentos, tener las investigaciones actuales, tener la capacitación y la motivación del personal de salud, que estén motivados a realmente hacerlo, la infraestructura disponible y optimizar los procesos administrativos, porque también eso, híjole, pues también nos lleva un buen rato ahí en que vaya con la tarjetón y que luego para acá y luego otra vez abajo. Entonces hay que optimizar también el sentido administrativo, también a los administrativos del sistema de salud les compete hacer estos ajustes en cuestión de acceso a personas con discapacidad. La siguiente. Innegablemente, México es un país con grandes desigualdades y si los logros alcanzados no se distribuyen equitativamente, es decir, desde lo rural hasta las ciudades, en los grupos sociales y en las regiones del país, pues va a ser insuficiente el intento de mejorar la salud de la población. Se requiere que el sistema de salud mexicano mejore la calidad de los servicios y permita a las autoridades cumplir con las obligaciones a las que están comprometidas y asegurar el acceso efectivo a la salud a la población, tal como lo dice la Constitución. Y pues esto sería por mi parte pues lo que les vine a compartir. Muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias por su ponencia, por su aportación, por su tiempo y por acompañarnos en nuestro congreso.